Título: La mansión Bonfante. Autor: Jaime Gil de Arana. Editado por Letrame Grupo Editorial. Capítulo 1: La mansión Bonfante. Asomado al balcón de su casa, Óscar observaba el insólito trajín de personas que se movían en la casa que tenía enfrente, que era conocida en el pueblo como la mansión Bonfante. Un ejército de obreros, pintores, jardineros y demás profesionales se dedicaban a la rehabilitación de todo el conjunto con un frenesí que delataba la prisa que el propietario tenía por terminar la obra. De los miembros de su familia, solo su abuelo recordaba la época en que la casa estaba habitada y, aún así, de forma esporádica. Las únicas personas que Óscar había visto en el interior eran el viejo jardinero que iba de vez en cuando para evitar que el jardín se convirtiera en una selva, sin mucho éxito, todo hay que decirlo, y el administrador de la finca, que una vez al año efectuaba un inventario de las reparaciones más urgentes para evitar que la casa se convirtiera en una ruina. Por ello, la curiosidad en el pueblo era inmensa y no había reunión en bar, mercado, peluquería o casino en la que no saliera el tema, con tantas opiniones sobre el mismo como personas estuvieran comentándolo. Aparte de que en el pueblo no sucedía casi nunca algo digno de mención, esa casa formaba parte de su historia. Era de las construcciones más antiguas, y se decía que había sido edificada sobre las ruinas de un viejo castillo o iglesia, pues sobre el particular no lograban ponerse de acuerdo. Don Cosme, maestro jubilado del pueblo, que presumía de ser un erudito sobre la historia del lugar, daba en cierto modo la razón a ambas versiones, ya que sostenía que, en realidad, se trataba de una abadía fortificada. Otro de los misterios relacionados con el caserón era el de su propietario actual. Los que la construyeron fueron una familia de origen italiano cuyo apellido le dio el nombre, pero de eso hacía varios siglos, y los descendientes habían ido reduciendo su número de forma paulatina, por lo que, en el momento actual, se ignoraba si existía alguno. Naturalmente, una casa de estas características había tejido a su alrededor toda una leyenda, cruzándose historias unas verdaderas, otras inventadas y la mayor parte exageradas sobre sucesos acaecidos en su entorno. Pensaba Óscar en todo esto cuando, de repente, tuvo la impresión de que era observado. Como si una fuerza le obligara a hacerlo, elevó la mirada hacia una de las ventanas superiores de la casa, y le pareció vislumbrar un rostro de mujer enmarcado en una larga melena rubia que le miraba fijamente. La cara desapareció tan rápidamente que Óscar quedó en la duda de si realmente lo había visto, o había sido una especie de alucinación. No sabía por qué, pero el hecho le produjo una extraña desazón. No estaba turbado por ser mirado, pues era un hombre joven, muy atractivo y ya estaba acostumbrado a ser blanco de las miradas femeninas cuando entraba en cualquier lugar público. Tampoco era la apariencia de la mujer, pues la visión fue tan rápida que ni siquiera podía precisar su edad, pero aparentemente era hermosa. Fue la intensa comunicación telepática que tuvo con ella en ese momento, lo que le había dejado sumamente perplejo. En su mente había aparecido claramente una voz femenina que de manera jovial le decía: Hola, Óscar. No podía saber por qué, pero intuitivamente sabía que el mensaje provenía de aquella mujer. Mientras tanto, Elena, que era como se llamaba la joven que Óscar había visto en la ventana de la mansión, estaba cómodamente sentada en una mecedora al lado de la chimenea del gran salón, y reflexionaba sobre los recientes acontecimientos que le habían conducido a aquella casa, dando un repaso mental a lo que había sido su vida en los últimos años. Su madre, última descendiente de los Bonfantes, había fallecido en un trágico accidente hacía unos 7 años. Hasta ese momento, su vida había transcurrido tranquilamente, en nada diferente a la de cualquier otra chica de su edad y posición social. Pero tras ese suceso, su padre, que era un respetado historiador, cambió su tranquilo despacho por un 4x4, dedicándose a estudiar in situ, tanto hechos históricos como de leyenda, lo cual le fue creando cierta fama de profesor chiflado, aunque seguía gozando de un gran prestigio, ya que había logrado importantes descubrimientos en su campo. Uno de los que más resonancia había tenido fue el de unas pirámides en la selva de Panamá, más antiguas que las ya descubiertas, y que habían sido construidas por un pueblo que gozaba de un alto nivel cultural para su época, y del que, hasta ese momento, no se había tenido noticia. En una de ellas, se descubrió una gran biblioteca en la que había volcado sus conocimientos aquella raza, encontrándose entre otras cosas algunos remedios para enfermedades actuales. Y eso era solo la punta del iceberg, porque la producción de tan ingente material era una labor de años y aún quedaba mucho por desvelar. Sin embargo, otras aventuras del profesor no gozaron de tanta estima. Su búsqueda del reino de Saba fue tachada de ridícula y poco científica por la comunidad académica. Aquello a Elena le molestaba mucho, pero a su padre le tenía totalmente sin cuidado. Sostenía que tan científica era una búsqueda como otra porque, en su opinión, las leyendas, en cierto modo, eran historia alterada. Elena estaba acostumbrada a las rarezas de su padre, porque desde la muerte de su madre no se separaba nunca de él, y le acompañaba en todas las aventuras que emprendía, incluso en aquellas que podían ser potencialmente peligrosas. Afortunadamente para ellos, la administración de su inmensa fortuna la llevaba su tío Alfredo, hermano de su padre, pero totalmente diferente a él. Si su padre era un genio de la investigación, su tío lo era de las finanzas. Con su inseparable portátil controlaba toda la actividad de las diferentes empresas propiedad de la familia, y si detectaba que una de ellas tenía problemas, se trasladaba a la misma. Sample complete. Ready to continue?